campo de la educación ya por años, y que derivado de la relación internacional que existe con la Universidad de Guanajuato, hemos tenido la oportunidad de realizar actividades que enriquecen este tema tan hermoso que es la educación. Él actualmente pertenece a la Universidad de La Habana y se desarrolla como presidente del Tribunal Nacional del Doctorado en Ciencias Contables y Financieras, y asimismo es director de la revista cubana Coffee Habana, que tiene ya un impacto importante en la comunidad internacional, con artículos, temas enriquecedores en las ciencias económicas, financieras y, cómo no, sobre la parte del capital intelectual, entre otros temas tan importantes que se manejan en el ámbito de la docencia. El día de hoy, entonces, vamos a tener la oportunidad de escuchar y compartir conceptos y puntos de vista y enfoques de tópicos interesantes. Doctor Borrás, que sé que se maneja en el ámbito de la investigación, y que quisiéramos preguntarle, en el desarrollo de la educación superior, que sabemos que Cuba tiene una punta de la lanza en América Latina por esa dedicación que han tenido, y que quisiéramos escuchar de temas en el campo, por ejemplo, de la responsabilidad social. Sabemos que el fenómeno de la globalización y los temas importantes que nos ocupa en todo el mundo, no tan solo en América Latina, y que queremos ver qué enfoque le da la comunidad de su país y la comunidad científica que comparten la revista sobre el tema de la responsabilidad social, que es un tema que creo que a todos nos debe interesar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirme aquí en la Universidad de Guanajuato, que ya se ha convertido también en mi casa. Realmente la colaboración que existen entre estas dos altas casas de estudio en la Universidad de Guanajuato, sobre todo en esta sede de Celaya Salvatierra y la Universidad de La Habana, ha sido muy, muy provechosa. Creo que hoy el mundo está avanzando por caminos donde es necesario rescatar los valores y el enfoque social. Inclusive se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad social en el desarrollo de las naciones, en el desarrollo local. Sin embargo, creo que la universidad, con la responsabilidad social universitaria, juega un papel muy importante en el desarrollo de las naciones, de la empresa y de los gobiernos. La Universidad de La Habana no ha estado ajena a estos enfoques y ha desarrollado acciones muy importantes en la dirección estratégica de la educación superior. Yo pienso que uno de los aspectos fundamentales es el impacto social que puede tener hoy en día la universidad a través de la formación de los estudiantes, una formación que no sea solamente técnica profesional, sino que sea una formación de valores humanísticos importante, un comprometimiento de ese futuro graduado con el destino de su pueblo, con el destino de su sociedad y de su comunidad. Creo que esto se ha logrado a través de la vinculación de los estudiantes a las comunidades, al trabajo comunitario, pero también a través del desarrollo de las investigaciones, o sea, investigaciones con pertinencia social y que tengan un impacto en la solución de problemas del entorno del país. Muy bien, qué conceptos, y la verdad que me permite ir abriendo un poquito el abanico de este tema tan importante, porque a veces quizás lo urgente nos lleve a olvidar lo necesario, lo importante, y mucho de lo que se hace en el mundo está concatenado con aspectos que tienen que ver con las diferentes economías, con las diferentes naciones. Y un aspecto importante lo observamos a partir del 2008, que ciertamente ya tiene antecedentes, pero un fenómeno económico de impacto se ha presentado a nivel global, que a todas las naciones hemos tenido consecuencias de diferente ámbito.
Esto tiene que ver con aspectos que atienden los puntos neurálgicos, que es la parte neoliberal, la parte de la globalización. ¿Qué nos puede platicar, doctor Borrás, en términos de lo que es la responsabilidad social corporativa, de las organizaciones, en dónde estamos parados, en dónde están paradas las organizaciones, hacia dónde estamos caminando, y ese tema tan importante, dónde y cómo, desde la óptica de la corporación, cuál es su punto de vista en términos de investigación y qué opina sobre este importante tema? Sí, reitero la importancia de pasar desde de la administración de las empresas y de las organizaciones en búsqueda simplemente de utilidades, ganancias, de lucro, hacia un enfoque social. Realmente las empresas, sin darle la espalda a sus fines fundamentales de acumulación monetaria, de impacto económico, también tienen que estar mirando el impacto social y medioambiental. Te voy a hablar te voy a traer a mi campo del conocimiento, que es las ciencias contables y financieras, y te diría que por ejemplo, hay un enfoque de cambio en la contabilidad y en la finanza a nivel mundial y, por supuesto, en Cuba. Actualmente la contabilidad no está desarrollando, no está dando todas las posibilidades que tiene como instrumento para la dirección de las empresas, porque hoy en día todavía los balances contables reflejan solamente los activos, pasivos y capital de una empresa, las ventas, las utilidades de la empresa, y sin embargo la contabilidad hoy día no está reflejando uno de los aspectos principales para el éxito de las organizaciones, que son los intangibles, que es el impacto y que ellas pueden hacer sobre la sociedad. Es ahí, por ejemplo, una de las vías de desarrollo fundamentales de la contabilidad empresarial y gubernamental, informar a los directivos no solo de los resultados económicos financieros, sino también de los resultados de su trabajo intangible. ¿De qué estoy hablando? Hoy en día el éxito de las organizaciones depende no solamente de los recursos económicos que tengan, sino también de la motivación, del compromiso, de los valores, de las relaciones, de la educación ambiental, de la protección del medio ambiente, del impacto social, de la influencia social que pueda tener la organización. Aspectos que hoy en día la contabilidad no la está recogiendo. Volviendo a las universidades, te digo que, digamos, en Cuba desde hace años estamos trabajando por no sé si habrás oído, un nuevo modelo económico-financiero de las universidades. Es un modelo que ya le da un enfoque a la administración, no solamente desde el punto de vista económico, contable y financiero, sino también que incorpora estos enfoques de la responsabilidad social. Yo te digo, tan enriquecedora es hablar de la responsabilidad social empresarial como de la responsabilidad social universitaria, de esa cadena que debe existir entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Tenemos que acortar ese camino, esa cadena entre la ciencia que desarrollan las universidades y el efecto social que pueda tener los resultados de esa ciencia. Por lo tanto, trabajamos mucho en concatenar de forma más fuerte la producción de nuevos conocimientos en la universidad, traducido en tecnologías que puedan ser aplicadas en la práctica social, en las comunidades, en las empresas, para el desarrollo del país. Hoy estamos en una etapa donde las universidades se convierten en una de las principales fuerzas productivas de un país.
Estamos en la era del conocimiento, la era de la información, y ya entonces no cabe ni un mínimo divorcio entre la práctica empresarial y el desarrollo de las naciones y el desarrollo científico de las universidades. Realmente yo creo que eso es uno de los principales aportes que está haciendo la Universidad Cubana en cuanto a la responsabilidad social, en estrechar esa relación entre la universidad y el impacto social a través de la solución de problemas económicos, sociales que pueda presentar la nación cubana, el país. ¿Verdad? Exacto. Siempre me ha inquietado, doctor Borrás, el aspecto en relación con la educación. La relación con la educación es una preocupación de todo formador, de un país, debe ser desde un país, desde una estructura, pero específicamente quienes tenemos en la mano el destino de muchos jóvenes y de ese insumo que sabemos que requiere la estructura de un país como parte esencial, como médula. ¿Qué ha hecho Cuba en ese sentido? ¿Qué ha posicionado la situación de un abatimiento, por ejemplo, en alfabetismo, en los indicadores? ¿Qué ha posicionado la medicina como punta de lanza en los estudios superiores, la parte de ciencias económicas, aún teniendo las limitantes que tienen, que es de todos conocido? Y que México, comparativamente, nos hemos quedado a la saga, paradójicamente, con situaciones muy amplias de tener riqueza en todos los sentidos y siendo el país con mayor número de tratados de libre comercio abiertos hacia el mundo. Y, sin embargo, contamos con uno de los indicadores menores, tan solo poniendo el parámetro de la OCDE, y que sabemos que México está apuntalando con la nueva ley de educación. ¿Qué situaciones han realizado en Cuba que los han llevado por este camino interesante de superación en lo que es educación? Se dice que un país rico es un país educado, y esta situación nosotros nos tiene en la línea del trabajo, y ese compartimiento que nos da oportunidad el marco de este congreso y de los congresos que en esta semana tendremos. ¿Qué nos puede compartir con esto, doctor Borrás? Mira, yo creo que uno de los orgullos más grandes que sentimos los cubanos es el desarrollo en esferas como la educación y la cultura. Yo pienso que desde hace muchísimos años ha habido una voluntad y una acción política muy importante. Primero, te remontaste cuando hablaste del analfabetismo, la erradicación del analfabetismo. Te remontaste a muchos años atrás, en los años 60, donde Cuba hizo una revolución para acabar con el analfabetismo. Y después se ha hecho durante toda la década del 80, 90, hasta la actualidad. Se han llevado a cabo estrategias muy importantes para el desarrollo de la calidad de la educación. De tal manera que hoy nos sentimos realmente muy satisfechos en los niveles, los estándares de calidad que hemos logrado en algunas ciencias, como la pedagogía, las ciencias médicas, la biotecnología. O sea que todo eso nos llena de orgullo. A la vez te digo que todavía Cuba tiene muchas cosas, muchos retos por delante que lograr perfeccionar en la educación, sobre todo en esta época donde la información es tan importante. Yo creo que un país pobre como lo es Cuba, y con muchas limitaciones para acceder a recursos en los mercados internacionales, es realmente un reto, un desafío lograr y mantener y lograr niveles superiores de calidad. Sin embargo, te digo que personalmente una de las cosas que más orgullo me da en el tema de la educación
es haber sabido llevar en paralelo el enfoque instructivo con el enfoque educativo. Realmente en todos los niveles de enseñanza, e incluso en la esfera donde me desarrollo, que es la universidad, nosotros le damos tanta importancia al desarrollo en el estudiante de conocimientos y habilidades profesionales, como en el desarrollo de valores éticos. Y realmente creo que si en algo, si a mí me dijeran, como es la pregunta que tú dices, y uno de los factores principales para ese éxito en la educación cubana, yo te diría que ha sido el énfasis en la labor educativa, en la formación de los estudiantes. De tal manera que preparamos a una persona para salir a la profesión, no solamente con conocimientos y habilidades técnicas, sino con un sentimiento de ser humano comprometido con el desarrollo tanto del país como de otros países hermanos. Realmente creo que eso es muy importante resaltarlo cuando se hable de los éxitos en la educación cubana. ¿Y qué tan cierto es todo esto? Porque nos ha tocado valorar en los diferentes eventos cómo realmente han venido trabajando, y lo cual nosotros tenemos un reto enorme aquí en el país, aquí en México, y esto nos lleva a reflexionar sobre los modelos. ¿Qué tanto tiene que ver una decisión de Estado en términos educativos? Porque sabemos que a veces la pluralidad o la situación tan abierta te lleva a una situación de desvirtuamiento en ese sentido. O sea, el enfoque quizás se esté dando en una tendencia, en un modelo napoleónico en las universidades, por otro lado en un modelo departamental, otras situaciones están con un enfoque en el desarrollo de competencias, y nos encontramos con un collage educativo que no abona quizás a una situación integral que como Estado y como nación podemos buscar. Encontramos modelos, por ejemplo, con el modelo coreano, que en términos de la década pasada se manejaba en el contexto del lugar 79 de educación, actualmente están dentro de los 3 primeros. Y nos encontramos con esas respuestas inmediatas. México se observa con esa diversidad. ¿Qué tanto implica una decisión de Estado y qué tanto implica la decisión de las propias universidades desde la óptica? Mira, yo pienso que tiene que haber un equilibrio entre las políticas estatales y el reconocimiento de las particularidades de las diferentes universidades y de las diferentes regiones. La importancia de una política de Estado en cuanto al desarrollo de la educación, yo creo que ha sido uno de los factores principales para llegar hoy a hablar de una escuela cubana de pedagogía, de una estrategia sólida a nivel nacional del desarrollo de la educación superior. Yo creo que, por ejemplo, docentes de las diferentes universidades cubanas hablamos el mismo lenguaje y tenemos o sea, pudieras hacer alguna prueba, reunir a profesores de diferentes universidades cubanas y te asombraría ver que tenemos un mismo discurso, un mismo enfoque. Yo pienso que eso, para lograr ese consenso nacional en la educación, y sobre todo en la educación superior, es imprescindible tener una política estatal bien definida, sólida y estable en el tiempo. Sin embargo, te puedo decir de que las políticas estatales y este consenso nacional tiene que ser equilibrado con las peculiaridades de cada región. Existen marcadas características regionales, culturales, de idiosincrasia.
hasta de infraestructura económica y social que tienen que tenerse en cuenta en cuanto al desarrollo de la educación. Yo creo que en eso está, fíjate, una estrategia para el desarrollo de la educación superior debe ser flexible, de tal manera que aúne los criterios generales de desarrollo, los enfoques generales de desarrollo, con las particularidades del entorno en que se desarrolla cada universidad. Híjole, qué interesante, doctor Borrás. Y esto nos lleva a visualizar un área específica. El área económica, financiera y administrativa, o de gestión. En el campo en donde nos estamos desarrollando actualmente, tanto la universidad como en muchas universidades, y en específico donde usted está inmerso, ¿cómo visualiza la formación, la educación en términos de las ciencias administrativas, de las ciencias contables, las ciencias económicas, ya que los cambios es el factor común y la formación en nuestros jóvenes nos preocupa sobre la condición de la oferta educativa, sobre la condición de los contenidos programáticos y sobre situaciones volátiles que en términos de flexibilidad, en términos de pertinencia, deben de reflejarse en los planes de estudio. ¿Cuál sería así el enfoque que nos aportaría sobre ese tema? A ver, doctor, yo creo que ser profesor universitario en esta época que nos ha tocado de vivir es muy difícil y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Tenemos estudiantes que ya, fíjate, somos de una época donde, mírate, con un papel en la mano, ¿ya? Porque somos la época del papel, de escribir. Hoy en día los jóvenes no. Ya los jóvenes ya son fruto de una era de la información, de la informática. Te estoy simplemente poniendo en relieve un aspecto de la modernidad, el cual nos obliga a cambiar la educación, a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Ya hoy ellos están con la tabla, están con el celular, están con internet. Es otra época totalmente diferente y tenemos que adaptarnos los profesores a ese tipo de educación. ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente estamos en una época de, como tú dices, de cambios vertiginosos, muy rápidos, muy constantes, donde entonces la educación, y por ejemplo en las ciencias contables, financieras, ciencias económicas, que antes nosotros enseñábamos a los estudiantes principios de contabilidad, normas, que durante mucho tiempo se mantenían porque eran, no sé si recuerda aquello de generalmente aceptable, sí. Hoy día van cambiando totalmente. Toda la normativa fiscal, económica, contable. Por lo tanto, merecen cambios en la educación. O sea, nosotros tenemos que preparar a los estudiantes ya no tanto para asimilar los conocimientos que existen, sino para asimilar los conocimientos cambiantes que le está dando la sociedad. Tenemos que prepararlos no para que desarrollen habilidades técnicas de lo que hoy existe, sino habilidades para poder penetrar y poder comprender y poder asimilar los cambios del entorno, adaptarse a esos cambios. Por lo tanto, yo diría que el éxito de la educación universitaria hoy día está en preparar al estudiante no solamente para la vida, sino prepararlo en la propia vida. O sea, ya no podemos pretender una educación de éxito encerrada en los predios de un campus universitario, sino que el estudiante tiene que salir a las empresas, a las organizaciones gubernamentales, debe salir a la sociedad para ir formándose en esos cambios que se están dando. Realmente lo que
existe en el área contable, financiera, económica en primer año, a saber si ya en quinto han cambiado las condiciones. Pero eso el estudiante entonces lo asimila y asimila los cambios que puede haber ya después de graduado, si nosotros desde primer año los vinculamos al trabajo práctico en las empresas y las organizaciones. Estoy diciendo que los contadores, financistas, económicos, tienen que formarse no tanto y no solo con los libros, sino también con esa práctica diaria que le está dictando los cambios. Nada más que ponte a pensar en los cambios que tiene la fiscalidad aquí en México. Enormes. ¿Ya? Donde aquellos comprobantes de los cuales tú y yo estábamos acostumbrados y que sí, nos marcaban la contabilidad, hoy ya están siendo caducos. Vienen nuevos lenguajes informáticos donde ya tú y yo tendremos que aprender a leerlos totalmente diferente, la contabilidad electrónica, y yo pienso que esos cambios nos tienen que hacer reflexionar en que la educación tiene que cambiar. Definitivo. Creo yo que es un compromiso, y bueno, en este marco del sexta reunión internacional de la Red de Dirección Estratégica de Educación Superior, que ahora tenemos la oportunidad de gozar ahora en nuestro campus de la Universidad de Guanajuato, nos lleva a todos estos puntos que seguramente construyendo ese gran objetivo que es el enriquecimiento. Yo quiero terminar nuestra participación y con algunas preguntas cortas, al igual que la respuesta corta, que me deje. Yo no soy bueno en eso, doctor. Quisiera pedirle que me diera 5 conceptos en términos específicos. Educación. Compromiso. Familia. Felicidad. Ok. Estudiante. Futuro. México, Cuba. Hermandad. Okay. Y ética. Valores. Universidad de Guanajuato. Una maravilla. Doctor Borrás, muchísimas gracias. Gracias para a ti. nosotros ese placer tenerlo por segunda ocasión aquí en este campus. Esperamos fortalecer esa relación que siempre hemos tenido y que seguramente iremos por nuevos senderos y de hombro a hombro en beneficio de nuestros estudiantes. Ya, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. En el campo de la educación ya por años, y que derivado de la relación internacional que existe con la Universidad de Guanajuato, hemos tenido la oportunidad de realizar actividades que enriquecen este tema tan hermoso que es la educación. Él actualmente pertenece a la Universidad de La Habana y se desarrolla como presidente del Tribunal Nacional del Doctorado en Ciencias Contables y Financieras, y asimismo es director de la revista cubana Coffee Habana, que tiene ya un impacto importante en la comunidad internacional con artículos, temas enriquecedores en las ciencias económicas, financieras y, cómo no, sobre la parte del capital intelectual, entre otros temas tan importantes que se manejan en el ámbito de la docencia. El día de hoy, entonces, vamos a tener la oportunidad de escuchar y compartir conceptos y puntos de vista y enfoques de tópicos interesantes. La universidad, a través de la formación de los estudiantes, una formación que no sea solamente técnica, profesional,
sino que sea una formación de valores humanísticos importante, un comprometimiento de ese futuro graduado con el destino de su pueblo, con el destino de su sociedad y de su comunidad. Creo que esto se ha logrado a través de la vinculación de los estudiantes a las comunidades, al trabajo comunitario, pero también a través del desarrollo de las investigaciones, o sea, investigaciones con pertinencia social y que tengan un impacto en la solución de problemas del entorno del país. Muy bien, qué conceptos, y la verdad que me permite ir abriendo un poquito el abanico de Héctor Borrás, que sé que se maneja en el ámbito de la investigación, y que quisiéramos preguntarle, en el desarrollo de la educación superior, que sabemos que Cuba tiene una punta de la lanza en América Latina, por esa dedicación que han tenido, y que quisiéramos escuchar de temas en el campo, por ejemplo, de la responsabilidad social. Sabemos que el fenómeno de la globalización y los temas importantes que nos ocupa en todo el mundo, no tan solo en América Latina, y que queremos ver qué enfoque le da la comunidad de su país y la comunidad científica que comparten la revista sobre el tema de la responsabilidad social, que es un tema que creo que a todos nos debe interesar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirme aquí en la Universidad de Guanajuato, que ya se ha convertido también en mi casa. Realmente la colaboración que existen entre estas dos altas casas de estudio en la Universidad de Guanajuato, sobre todo en esta sede de Celaya Salvatierra y la Universidad. Este tema tan importante, porque a veces quizás lo urgente nos lleve a olvidar lo necesario, lo importante. Y mucho de lo que se hace en el mundo está concatenado con aspectos que tienen que ver con las diferentes economías, con las diferentes naciones. Y un aspecto importante lo observamos a partir del 2008, que ciertamente ya tiene antecedentes, pero un fenómeno económico de impacto se ha presentado a nivel global, que a todas las naciones hemos tenido consecuencias de diferente ámbito. Esto tiene que ver con aspectos que atienden los puntos neurálgicos, que es la parte neoliberal, la parte de la globalización. ¿Qué nos puede platicar, doctor Borrás, en términos de lo que es la responsabilidad social corporativa, de las organizaciones, en dónde estamos parados, en dónde están paradas las organizaciones, hacia dónde estamos caminando, y ese tema tan importante, dónde y cómo, desde la óptica de la corporación, cuál es su punto de vista en términos de investigación y qué opina sobre este importante tema? La Habana ha sido muy, muy provechosa. Creo que hoy el mundo está avanzando por caminos donde es necesario rescatar los valores y el enfoque social. Inclusive se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad social en el desarrollo de las naciones, en el desarrollo local. Sin embargo, creo que la universidad, con la responsabilidad social universitaria, juega un papel muy importante en el desarrollo de las naciones, de la empresa y de los gobiernos. La Universidad de La Habana no ha estado ajena a estos enfoques y ha desarrollado acciones muy importantes en la dirección estratégica de la educación superior. Yo pienso que uno de los aspectos fundamentales es el impacto social que puede tener hoy en día